Rusia contraataca y vende deuda de Estados Unidos. Aunque los rusos no son un gran acreedor, su decisión aumenta el riesgo de que otro país quiera usar los bonos para un ataque económico contra los estadounidenses. El gobierno ruso podría no haber terminado con la venta de deuda de Estados Unidos. El ministro de Finanzas, Anton Silvanov, dijo a la televisión estatal rusa Russia One el domingo que Rusia continuará disminuyendo su tenencia de bonos del Tesoro en respuesta a las sanciones. Entre marzo y mayo, las tenencias de Rusia cayeron en 81.000 millones de dólares, lo que representa un 84% de sus tenencias de deuda de Estados Unidos. La ronda de sanciones estadounidenses a Rusia más reciente llegó en respuesta al envenenamiento al exespía ruso Sergei Skripal y su hija en Reino Unido a principios de este año. Las sanciones fueron impuestas por el Departamento de Estado bajo una legislación de guerra química y biológica y entraría en vigor el 22 de agosto. El jueves, Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, dijo que Rusia no tiene nada que ver con el uso de armas químicas y que las sanciones eran inaceptables e ilegales. El portavoz de la ministra de Exterior María Zakharova dijo que Rusia trabajará en medidas de represalia en respuesta a las sanciones. Silvanov dijo el domingo que Rusia también está considerando dejar el dólar estadounidense para su comercio internacional, llamándolo una herramienta poco fiable para pagos. No lo descarto, dijo Silvanov. Hemos reducido significativamente nuestra inversión en activos estadounidenses. De hecho, el dólar, que es considerado la moneda internacional, se convierte en una herramienta arriesgada para los pagos. Sin embargo, Silvanov también dijo que Rusia no tiene planes de cerrar las empresas estadounidenses en Rusia. No planeamos ninguna restricción por el momento, por ejemplo tomar y cerrar McDonald's. Estas empresas emplean a nuestros ciudadanos. No se espera que las decisiones de Rusia de dejar la deuda de Estados Unidos tengan un gran impacto en el mercado del tesoro pues no es un acreedor mayoritario de Estados Unidos. Incluso en el punto más alto de 105.700 millones de dólares en noviembre de 2017 se encontraba en el lugar 15 entre los acreedores de deuda de Estados Unidos. China es propietario de casi 1.2 billones de dólares, aproximadamente 10 veces más que Rusia. No es particularmente alarmante, dijo Will Evans, jefe de estrategia de ingresos fijos en Yanni Capital el mes pasado. Eugene Chausovsky, analista senior de Eurasia de la firma de consultoría Stratford concordó con que la decisión de Rusia de alejarse de la deuda de Estados Unidos no es algo importante. Si hubiéramos tenido este tipo de venta de China, sería una historia completamente distinta, dijo el mes pasado. Pero la situación rusa señala las preocupaciones a largo plazo de que un acreedor principal de Estados Unidos podría amenazar con dañar al país al vender su deuda. Esas preocupaciones se han incrementado por el creciente déficit del presupuesto federal y la guerra comercial con China. Los analistas cuestionan la lógica detrás de esta preocupación. China tendría problemas para salir de tanta deuda a la vez y su propio portafolio perdería valor dramáticamente con una venta tan apresurada. La idea de volver arma las tenencias de monedas extranjeras para realizar un ataque económico a Estados Unidos tiene la misma probabilidad de dañar a quien lo lleve a cabo, dijo Levas de Yanni. El mayor riesgo es que China u otro país se libere de la deuda de Estados Unidos al disminuir sus adquisiciones y esperar a que maduren los bonos existentes. El gradualismo podría tener un impacto a largo plazo sobre Estados Unidos. Pero esa sería una política paciente que no se revelaría fácilmente, dijo David Kotok, presidente de Cumberland Advisors. Rusia lleva a cabo un ensayo general antes de que China use su arma nuclear financiera contra Estados Unidos. Recientemente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que Rusia se deshizo de la mitad de sus bonos en abril de este año. El economista y columnista del blog Crimson Alter, Iván Danilov, compartió con Sputnik varias versiones que podrían explicar las acciones económicas tan bruscas por parte de Rusia. Según el columnista, la venta de los bonos por un valor de 47.500 millones de dólares debe considerarse en el contexto de la compra activa de oro por parte del país eslavo.
De hecho, Rusia no paró de comprar el metal precioso desde que fueron implementadas las sanciones por parte de Estados Unidos y ahora su reserva cuenta con 1909 toneladas de oro. Así, el país eslavo incluso adelantó a China en este aspecto. Los analistas occidentales consideraban que esto formaba parte de los preparativos para un colapso o cambio radical en el sistema monetario mundial. Ahora, con las noticias de que Rusia vendió la mitad de sus bonos estadounidenses, surgen nuevas preguntas para los expertos, afirma Danilov. Además, el especialista destacó el hecho de que la venta de los bonos por parte de Rusia coincidió con la baja del precio de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que también tuvo lugar en abril. ¿De quién era el dinero y dónde fue? La principal cuestión que preocupa a los especialistas es la consignación de los fondos que fueron obtenidos con esta venta. De acuerdo con el columnista, algunos medios afirman que solo parte de los bonos vendidos pertenecía al gobierno de Rusia. Es muy difícil dar una respuesta definitiva a esta pregunta porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos solo ofrece datos por países sin ofrecer más detalles. No obstante, dado el hecho de que en abril muchos bancos nacionales optaron por vender sus bonos del Tesoro estadounidense, Danilov considera que lo mismo ocurrió con los bonos que estaban en posesión de Rusia. Puesto que el Banco Central de Rusia ofrece sus datos con un retraso de aproximadamente 6 meses, no queda más remedio que hacer hipótesis sobre la consignación final del dinero obtenido con la venta, afirma el especialista. La versión más conservadora. La reducción de la cartera rusa de bonos estadounidenses a la mitad podría ser una medida preventiva para reducir el riesgo de su confiscación en el marco de las sanciones antirrusas. Además, el columnista señala la posibilidad de que Rusia haya vendido todos sus bonos, ya que aún no hay datos para el mes de mayo. Aunque tal confiscación sería poco probable por causar un considerable daño a la economía de Estados Unidos, no se debe olvidar que la administración de Trump ya demostró en repetidas ocasiones un determinado desprecio por la razón común, destacó el economista. Si esta fue la razón de la venta de los bonos, entonces el Banco Central ruso invertirá en otros activos que estén fuera de la jurisdicción de Estados Unidos con la ayuda de sistemas como Euroclear. Rescate a Rusal. Otra versión ampliamente discutida es la del rescate a la compañía rusa Rusal que sufrió daños a causa de las sanciones. En particular, se afirma que el dinero obtenido de la venta fue consignado a la recompra de deudas que tiene la compañía en dólares. Pero esta versión es muy poco probable, evalúa Danilov. Para la recompra de las deudas de Rusal no era necesario vender los bonos estadounidenses por un valor de 47.500 millones de dólares, ya que 8.500 millones sobrarían, explicó. La versión más radical. La explicación menos probable es que Rusia decidió revisar los coeficientes de sus reservas monetarias y optó por otras divisas, como el euro, afirmó el economista. Según él, los analistas occidentales ven en estas acciones un ensayo general antes de que China lance su equivalente financiero a un arma nuclear contra Estados Unidos. Unas medidas tan radicales por parte de China podrían explicarse por las fallidas negociaciones para prevenir la guerra comercial. La rápida venta de la cartera rusa de bonos estadounidenses es una manera de recuperar su dinero antes de que China teste un golpe contra el mercado financiero de Estados Unidos, concluyó Danilov. En tal caso, la acumulación de oro y venta de bonos del Tesoro de Estados Unidos ayudaría a Rusia a minimizar los daños de una guerra comercial de todos contra todos. Previamente Rusia mostraba la tendencia de reducir sus activos en bonos estadounidenses, pero dichas reducciones no fueron tan drásticas. Después de la reducción de 47.500 millones de dólares, Rusia bajó del puesto 15 al 22 entre los tenedores de bonos del Tesoro de Estados Unidos, ranking que es liderado por China. Si la Unión Europea quiere deshacerse de Washington y crear el petroeuro, tendrá que contar con Moscú. El Foro Económico de San Petersburgo es la prueba de que el aislamiento que atraviesa Rusia no es más que un mito. Asistieron invitados como Emmanuel Macron, Patrick Pouyanné, director de Total, Shinzo Abe y Christine Lagarde. Para el columnista de Sputnik Iván Danilov, se podría tratar del primer paso hacia un petroeuro que desbanque al dólar.
Ha quedado evidente que el supuesto aislamiento de Rusia de la comunidad internacional es un mito caducado de los propagandistas occidentales míopes, quienes ya no saben cómo explicar a sus lectores por qué acuden a San Petersburgo el presidente del gigante francés del petróleo, Total, el presidente de la República Centroafricana, Faustin Archange Touadera, y el escritor Nassim Taleb, escribe Danilov para Sputnik. El ruso añade que, si el foro quería demostrar que Rusia es uno de los polos del nuevo orden multipolar mundial y que sin la colaboración del país no se puede tirar a ninguna parte, su objetivo se ha cumplido con creces. Cortejar a la Unión Europea. El primer viceprimer ministro y ministro de Finanzas ruso, Anton Silvanov, asistió al foro e insinuó y casi propuso, con la tormentosa relación entre la Unión Europea y Estados Unidos como telón de fondo, una especie de trueque a sus colegas europeos que bien podría resumirse en la frase: la Unión Europea retira su apoyo a la presión económica estadounidense sobre Rusia y Rusia ayuda a la Unión Europea a desdolarizarse, señala en su artículo. Y así es como se debe entender la frase de Silvanov. Moscú está listo para abrazar el euro en lugar del dólar en sus negocios con la Unión Europea, señala Danilov. El ministro de Finanzas fue más explícito todavía y desde San Petersburgo dijo que Rusia estaba dispuesta, si la Unión Europea se desmarcaba de la política económica de Washington, a utilizar la moneda única y los organismos estructurales europeos cuando lleve a cabo actividades financieras y para comerciar por bienes y servicios afectados, en estos momentos, por todo tipo de sanciones. El viceprimer ministro recordó que el país ya lleva tiempo prefiriendo utilizar las monedas nacionales en sus negocios con terceros países. ¿Por qué el dólar está por todas partes? El petrodólar, como se denominan a los dólares que se utilizan para pagar por el petróleo en el mercado internacional, es la moneda en la que está basada, y se sustenta, el sistema financiero estadounidense. A la vez, Estados Unidos no es que esté vendiendo algo que el resto del mundo estuviese obligado a comprar en dólares. Máxime cuando se paga en dólares incluso el petróleo que no es estadounidense. Sin embargo, todo el mundo necesita petróleo. Todos los países. Y obligar a todo el mundo a pagar por el petróleo en dólares ha sido la forma en la que Estados Unidos ha podido mantener su divisa bajo demanda y hacer que negarse a comerciar sin su moneda no sea un inconveniente, sino directamente una catástrofe económica, explica Danilov. ¿Qué se necesita para echar al dólar del tablero internacional? Danilov explica que se deben cumplir 4 requisitos para desafiar al orden establecido desde Washington gracias al dólar. En primer lugar, poseer un sistema financiero muy potente y desarrollado que, además, goce de buena apertura de cara al mundo y de la confianza del resto de países. En segundo lugar, tener un control total sobre los propios recursos, cuyo uso no es una opción sino una necesidad vital para todos los que deseen acabar con la hegemonía de la moneda norteamericana. Para el columnista, la Unión Europea, China y Rusia cumplen con todos los requisitos si actúan como un solo bloque y se complementan entre sí. China posee un inmenso mercado interior, pero su sistema financiero no cuenta con la confianza del mundo y los problemas que plantea su poca apertura al mundo los reconocen incluso los propios políticos chinos. Tampoco le va demasiado bien controlando sus recursos ni tampoco con la capacidad de proyectar poder militar, reconoce Danilov. Sin embargo, la situación de la Unión Europea es toda la contraria, prosigue. Goza de un sistema financiero desarrollado y cuenta con una gran reputación y confianza a nivel mundial. Ello sin contar un mercado rico y diverso. Pero al mismo tiempo le falta el factor de fuerza brutal, el poder militar y el control sobre sus recursos, algo de que lo sí goza Rusia. Por desgracia, Rusia no puede presumir de tener un sistema financiero desarrollado y reconocido a nivel mundial. Pero a pesar de faltarle eso, tiene una herramienta clave y la capacidad y determinación de proyectar fuerza militar para proteger sus propios recursos. De ahí que Danilov plantee que los 3 bloques se complementen entre sí y que una cooperación Rusia-Unión Europea-China tenga todo el sentido del mundo y provoque una alergia severa al otro lado del Atlántico, asegura. La Unión Europea se encuentra en la encrucijada de responder a la trascendental pregunta formulada por el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, en la televisión francesa a principios de mayo.
¿Queremos ser vasallos que obedezcan las decisiones que tome Estados Unidos o queremos dejar claro que tenemos nuestros propios intereses económicos? Si Europa encuentra la valentía de apostar por la libertad, no podrá negarse a cooperar con Rusia, opina Danilov. Esta es la peor consecuencia de la política de Trump y todos se han olvidado de ella. Las desavenencias entre la Unión Europea y Estados Unidos no hacen más que agravarse con la crisis por el acuerdo nuclear iraní de fondo y el poco tacto con el que el presidente estadounidense, Donald Trump, está dispuesto a tratar a sus socios europeos. Que existe una brecha transatlántica no se le escapa a nadie. Tampoco al Washington Post, que en un artículo de opinión advierte que la distancia que ahora separa al estrambótico líder estadounidense de los líderes de la Unión Europea es tal que está empezando a erosionar peligrosamente una relación con décadas y décadas de vida. La grieta europea y estadounidense es, quizás, la consecuencia más importante y, a la vez, la que menos se ha comentado de la política exterior de Trump. Su estilo disruptivo normalmente se ve como uno que desestabiliza a sus adversarios en Pyongyang, Teherán y Pekín, pero las bombas diplomáticas también están estallando en la capital de la Unión Europea, al igual que en París, Berlín y Londres. Y parece que estén causando graves daños, escribe el columnista David Ignatius. Señales de que el matrimonio entre ambos bloques no pasa por su mejor momento ya se están viendo en la Unión Europea. La retórica diplomática y conciliadora que ha caracterizado a los líderes europeos incluso cuando han tenido el viento de cara ha dejado paso a declaraciones y gestos que dejan claro que Estados Unidos ha dejado de ser un amigo para pasar a ser una mosca detrás de la oreja. Sin ir más lejos, la canciller alemana, Angela Merkel, acusaba a Trump de estar creando una verdadera crisis por haberse salido del acuerdo nuclear iraní. El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, bailaba al mismo compás y decía que Estados Unidos estaba actuando como el policía económico del planeta cuando imponía sanciones de manera unilateral. Sin embargo, mucha más repercusión en los medios de comunicación tuvieron las palabras del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en Twitter. Cuando observamos las últimas decisiones del presidente, es para que alguien se pregunte. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Ignatius advierte que los europeos darán un paso simbólico, pero importante, para escenificar esa ruptura con Estados Unidos cuando tenga lugar la reunión entre Alemania, Francia y el Reino Unido, y Rusia y China a finales de mayo. Una reunión en la que se espera abordar el acuerdo nuclear iraní. Un alto diplomático de la Unión Europea reconocía que reunirse con los rusos y con los chinos no era plato de buen gusto para Bruselas. Hacer esto nos duele, dijo. Y no es para menos. La Unión Europea se reunirá con países con los que no solo no está acostumbrada a tratar, sino con los que no se lleva del todo bien y, encima, para ir en contra de un aliado centenario. Los norteamericanos no les han dejado otra opción que hacerlo, dicen en Bruselas. Los europeos están luchando por tranquilizar a Irán y mantenerlo dentro del acuerdo, en parte porque no quiere poner en peligro que se le controle. Según el protocolo de inspección actual, gracias al acuerdo en Irán hay cámaras que graban 2 millones de imágenes al día en lugares clave del país. Gracias al acuerdo, el tiempo que necesita Irán para construir una bomba ha pasado de ser de unas pocas semanas a un año, explica Ignatius. Los europeos no quieren arriesgarse a perder eso y echar a perder lo que queda del acuerdo. Estados Unidos nunca nos ha explicado cuál es su plan B. ¿Qué haremos cuando los iraníes echen a los inspectores? Dijo un diplomático de la Unión Europea. Si las amenazas al otro lado del Atlántico se cumplen, Estados Unidos impondrá sanciones contra las empresas europeas que hagan negocios en Irán y, por tanto, la brecha entre ambos se acentuará todavía más. A la Unión Europea no le quedará otra que responder a Estados Unidos. De hecho, ya lo ha empezado a hacer. La Comisión Europea anunciaba el 18 de mayo que actuará para proteger los intereses de las empresas que invierten en Irán. Tras el respaldo unánime de los 28 jefes de Estado y de Gobierno a las propuestas del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y de la alta representante y vicepresidenta de la Comisión, Federica Mogherini, la Unión Europea activará el estatuto de bloqueo.
El mecanismo eximirá a las empresas de la Unión Europea de los efectos extraterritoriales de las sanciones estadounidenses y permitirá a las empresas obtener una reparación por el perjuicio resultante de esas sanciones. El objetivo es anular el efecto en toda la Unión Europea de las sentencias extranjeras basadas en dichas sanciones y entrará en vigor el 6 de agosto de 2018. Una suerte de escudo europeo contra un presidente estadounidense que solo sabe despotricar. Entre esas empresas figura la francesa Total, un gigante con acuerdos multimillonarios y proyectos de gas natural en Irán. El asunto no es ninguna broma. Trump es tan impopular en Europa que definirlo no conlleva, prácticamente, ningún riesgo político. En temas como el comercio, el cambio climático y el conflicto entre Israel y Palestina y las políticas en materia de economía, el tradicional consenso político centrista prácticamente ha claudicado. Trump, con su bravuconería y vulgaridad, casi parece la caricatura del Estados Unidos violento y rudo que tantos europeos detestan, señala Ignatius.